l'ensenyança d'en Tonucci estaran en el primer terme d'importància. Només dir-vos que teniu a les cadires, haureu trobat un tríptic que versa sobre el congrés d'Edu21 que farem, el primer congrés que farem Edu21 els propers dies 15 i 16 de novembre, molt a prop d'aquí, i que veieu que té 3 eixos que no els volem isolats, sinó que els volem interrelacionats, que són l'aprenentatge, l'aula i l'acompanyament, com 3 aspectes que conflueixen amb això que tots desitgem, que és una millora de la qualitat educativa a casa nostra. I ben segur que també aquests temes aniran sortint en el dia d'avui i els anirem entrelligant. Simplement convidar-vos que si ens voleu fer l'honor d'estar amb nosaltres aquests dies, doncs sereu molt benvinguts. Si voleu també a partir dels vostres centres, de les vostres experiències, aportar-nos comunicacions, doncs perfecte, i si no podeu venir, però a través de les xarxes socials i de les noves tecnologies d'alguna manera també és possible seguir-nos a través del Facebook, a través del Twitter, etc., com també ben segur aquesta mateixa conferència. Per tant, us deixo ja amb el Miquel Àngel Prats i sobretot amb el Francesco Tonucci, que és a qui heu vingut a escoltar i que ben segur ens inspirarà a tots. Doncs moltes gràcies i quan vulguis, Miquel Àngel. Molt bé, bona tarda i benvinguts a la tribuna d'Edu21 del Centre d'Estudis Jordi Pujol. En primer lloc, agrair la vostra presència i desitjar-vos que passeu una estona força nutritiva. I dic força nutritiva, ja que certament aquesta tarda és tot un honor i tot un plaer presentar el convidat de la tribuna d'avui. No tant pel seu extens currículum, sinó pel discurs pedagògic profund que ben aviat escoltareu. Si m'ho permeteu, passaré al castellà per deferència en aquest cas al nostre convidat. El formato de la tribuna de hoy va a ser un poco diferente y vamos a imitar un modelo de entrevista, señor Tonucci, parecido al binomio Punset-Benafuente, bien conocido ya por el público catalán, en el que un servidor va a hacer de Buenafuente y usted, señor Tonucci, en este caso de Punset. Bromas aparte, la tribuna se va a desarrollar en un formato de entrevista de 1 hora aproximadamente, en el que bajo el título Las TIC, la escuela, la familia y los niños, vamos a hacer un pequeño recorrido por cada uno de los diferentes agentes educativos, su estado actual y su perspectiva. Una vez acabada la entrevista, pasaré la voz a la sala por si desean hacer algún comentario o alguna pregunta más a nuestro invitado. Si les parece, pues, déjenme por eso que les presente a Francesco Tonucci. Francesco Tonucci es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano que se dedica al estudio del pensamiento y el comportamiento infantil. Casado, padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos. Nació en Fano y vive actualmente en Roma. Es católico y creyente. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Consejo Nacional de Investigación italiano. Ha creado y dirige desde 1991 el proyecto La Ciudad de los Niños, que propone a los alcaldes de 200 ciudades una nueva filosofía de gobierno, adoptando a los niños como parámetro de valoración, de proyección y de cambio de la ciudad. Critica la forma en que las ciudades están estructuradas y aconseja que estén planificadas pensando en los niños, pero no para convertirlas en Disneylands locales, sino porque él afirma que un adulto sano es el resultado de un niño que ha jugado mucho y ha tenido autonomía. Francesco Tonucci es un autor importante a tener en cuenta junto con Christopher Clowder, que ya nos advertía que hay mucho tiempo para ser adulto y poco para ser niños. También es conocido por Frato y sus brillantes viñetas desde la mirada de un niño sobre la educación, la escuela, los padres, la sociedad y en general la vida. Sin más preámbulos, señor Tonucci, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y la primera pregunta va a ser, ¿cómo ve hoy día a nuestros niños en relación con la tecnología? Bueno, sobre todo los temas de tecnología yo contestaré, pero me declaro bastante, bueno, es que soy de otra generación. Nací mucho antes de las tecnologías, por lo cual todo lo que nosotros podemos decir es sospecho. Hay que sospechar
y tenéis, especialmente los jóvenes que son presentes, tienen todos los derechos de dudar de lo que decimos. Yo creo que las tecnologías, todas las tecnologías, no solo las informáticas de hoy, siempre han sido instrumentos de gran valor. Y hoy mucho más, porque son instrumentos poderosos, con capacidades impresionantes. Como todos los instrumentos y todos los útiles, son preciosos en mano de artesanos capaces. Por lo cual el tema es que tenemos que garantizarnos que los artesanos sean buenos, de manera que puedan aprovechar del poder y de la capacidad de los instrumentos. Nunca he pensado que los instrumentos sean por sí mismos capaces de cambiar profundamente la realidad y, por ejemplo, la educación. Pensando en los niños, sé que los niños son competentes en esta disciplina mucho más que nosotros. Cuando yo tengo un problema con mi computadora, llamo a mi nieto y normalmente lo resuelve. Esta es un poco la relación que yo tengo con estos instrumentos. Tengo algunos miedos que puede ser que son conectados con este tema de la generación a la cual pertenezco. Un miedo es que nosotros pensamos que como hoy es posible para los niños conectar entre ellos virtualmente, esto pueda sustituir la relación concreta y física entre ellos. Esto creo que es un peligro y una equivocación. Hoy pueden conectar con Skype, pueden conectar y verse con una webcam, y por lo cual puede salir en el pensamiento de un padre, de una madre, la idea que no hace falta salir de casa porque afuera hay mucho peligro y pueden jugar entre ellos, comunicar entre ellos de forma virtual. Yo aprovecho mucho de esta posibilidad. Estos días estoy comunicándome con mi familia en esta manera. Cuando estamos muy lejos, comunicamos y vemos la nietita de 5 años a través de la webcam, por lo cual yo agradezco mucho estos medios. Pero hay etapas de la vida en las cuales es necesario encontrarse físicamente, tocarse, pelearse, y no es suficiente hacerlo virtualmente. Por esto yo creo que hay que tener cuidado a no pensar que esto pueda ser la solución de nuestros temas y de nuestros miedos. Muchas gracias, señor Tonucci. ¿Cómo está la escuela? ¿Qué le ocurre? Mal. No, es difícil, no se puede decir la escuela. Hay escuelas, por suerte. Yo visité experiencias muy interesantes aquí en España, sé que existen y conozco en Italia. El tema verdadero es que la educación y la escuela son un derecho constitucional. Siendo un derecho constitucional, significa que es un derecho personal de cada uno de los niños españoles e italianos. Por lo cual no es suficiente tener algunas buenas escuelas. Claro que cuando decimos que la escuela no funciona, y lo decimos en condiciones como la de esta noche, es probable que los presentes no son dentro de estas categorías. Pero no podemos olvidarnos que hay bastante maestros, no solo españoles, sino de Barcelona, que no están presentes esta noche. Y no es correcto pensar que los presentes los representan. Por esto yo creo que podemos decir que la escuela tiene muchos problemas. Y probablemente tiene muchos problemas hoy más que ayer, más que antes,
no tanto porque está empeorando, esto es otro tema que también se puede examinar y en alguna manera yo creo que está ocurriendo, pero es otro tema. El tema es que la escuela de donde salgo yo, hace tantos años, era una escuela para pocos. Casi todos mis compañeros de mi edad entraron en la escuela primaria conmigo. Pero de los 30 que empezamos, terminamos la primaria y pasamos a secundaria como 4 o 5. Por lo cual la escuela era un intento, era un pasaje. Muy pocos seguían por adelante. Lo digo, era para pocos porque pocos seguían en la escuela. Y estos pocos eran más o menos, casi siempre, niños que tenían una familia capaz de dar la verdadera escuela o la primera escuela o las bases culturales. Eran niños que vivían en familias donde había libros, donde había adultos que leían, que escribían, que leían por su placer, leían por su trabajo, leían a sus hijos. Era costumbre en estas familias, que repito, era una minoría de las familias, pero estas familias tenían costumbre de acompañar a los hijos a dormir leyendo algo. Por lo cual estos niños vivían la experiencia cultural en su familia a través de la lectura, de la escritura, conciertos, exposiciones, viajes, escuchando a los adultos discutiendo de la situación del país, de los lugares, de los viajes donde iban, la geografía, la historia, la lengua, estaban en su vida. Estas familias pedían a la escuela de completar esta formación básica. Por lo cual la escuela era una forma de completamiento. En este sentido es fácil entender por qué la escuela que yo frecuentaba me daba una nota no solo de lengua, sino de caligrafía. Qué raro. No, porque tener una buena capacidad de escritura, de una escritura bien hecha, era una competencia importante para quien tenía que tener papeles de funcionario, por ejemplo, en instituciones y tal. Allí se entiende, por ejemplo, el tema de la historia lejana. ¿Por qué debería enseñarse a niños tan pequeños los fenicios o no sé qué? ¿Y por qué la Groenlandia, que para nosotros ahora parece aquí, pero para nosotros era una cosa impresionante, la Australia, los canguros? Bueno, la escuela seguía sorprendiéndonos y estas sorpresas se enriquecían una formación básica que ya los niños tenían. Lo que ha pasado y que hace que se puede decir que la escuela se encuentra mal, porque con la democracia, después de las guerras, después de las dictaduras, nuestros países consiguieron un gran resultado democrático de garantizar a todos los ciudadanos el derecho al estudio. Hoy podemos decir que prácticamente todos los niños y las niñas españolas y italianas cumplen con la obligación escolar. El tema es que la escuela que se está ofreciendo a todos, yo creo, yo temo, que se ha quedado una escuela para pocos. Es decir, ofrecemos a todo una escuela que intenta completar algo que pero no existe, o en la mayoría de los casos no existe. Esto produce el fracaso. Los alumnos no entienden, porque la escuela está proponiendo cosas que no están conectadas con algo que debía haber ocurrido antes y no ha ocurrido. Esto es una de las razones que yo creo que puede justificar esta preocupación que la escuela tiene problemas, está viviendo mal, no está cumpliendo con su papel social. Ayer en el Congreso ITEU-OLEDU nos pudo explicar también que el agente educativo de las familias entra también en juego y tiene un papel muy importante. ¿Qué está ocurriendo con las familias y la escuela?
Me gustaría no hablar siempre de cosas malas, pero bueno, en este momento la relación entre familia y escuela es muy problemática. Yo digo siempre que cuando nosotros éramos pequeños, entre escuela y familia había una alianza que para nosotros era fatal, porque no había remedio. Si algo ocurría de malo en la escuela, seguro que iba a seguir algo de malo en la familia. Si tenía una mala nota en la escuela, seguro había un castigo en la familia. Por lo cual, la familia nunca dudaba de lo que ocurría en la escuela. Nosotros lo pensábamos sumamente injusto. Pero ahora está ocurriendo algo de preocupante, que muchas veces un hijo que vuelve a casa con una mala nota encuentra a un padre que le dice: no te preocupes, mañana voy yo a la escuela. Pero voy yo con un sentido de amenaza. Hemos tenido casos de padres que golpean profesores, que denuncian la escuela. Tenemos causas en tribunales regionales italianos de familias que contestan la suspensión de sus hijos. Antes ni se pensaba posible. Esto es un tema de la escuela. Nosotros... ¿Esto qué significa? Yo creo que no se puede decir que solo las familias se están equivocando. Yo pienso siempre que es correcto decir que se están equivocando las dos entidades. La familia no reconoce la autoridad de la escuela y la escuela no es capaz de tener una relación correcta con la familia. Los buenos maestros siempre han tenido buena relación con las familias. No han podido hacer a menos de tener un contacto, un pacto, una relación con las familias, discutiendo, peleándose si es necesario, reconociendo que es posible tener dos líneas que no sean iguales, pero respetándose. Y reconociendo que cada uno tenía que tener un papel. La escuela propone algo de nuevo, tiene que ayudar a las familias a entender que está haciendo algo de nuevo, porque si no la familia no lo entiende, no lo sabe. Y piensa que la escuela no es una buena escuela. Hoy en día, cuando un niño vive bien la experiencia escolar y no ve a la hora que vuelve el lunes porque el domingo se está aburriendo, la familia sospecha mucho. Dice, aquí la escuela no debe ser tan seria, si le gusta tanto a mi hijo. ¿Por qué? Porque venimos de experiencias que no fueran así. Yo sufrí mucho la experiencia como alumno. Por lo cual me parece normal que mis hijos viven lo mismo y mis nietos igual. Bueno, es importante que los maestros sean capaces de ayudar a la familia a entrar en una dimensión distinta. De la misma manera, ayer, señor Tonucci, en el Congreso de ITU Edu nos habló de las aulas. Los próximos 15 y 16 de noviembre, Edu21 celebra su primer congreso bajo el título de la AAA, Acompañamiento, Aprendizaje y Aula. Vamos a empezar por el primero, el aula. ¿Nos podría decir cómo tendría que ser un aula en pleno siglo XXI? A mí me gustaría que desaparecieran las aulas, porque pienso siempre que se parecen mucho a jaulas. Es decir, es un lugar innatural. Pensar que tenemos una estructura como la escuela, que tiene una serie de lugares uno igual al otro. Esto, aulas una igual a la otra y pasillos vacíos. Y en estos lugares, uno igual al otro, ocurre de todo, sin cambiar nada. Es decir, los alumnos se quedan sentados por un tiempo impresionante por su edad. Estar sentado 5 horas, un niño de 8 años, es contra naturaleza, es totalmente innatural. Y en estas 5 horas tiene que pasar por experiencias totalmente distintas. ¿Y cómo hace este cambio? Muy simplemente de nuestro punto de vista. Suena una campanilla, sale un señor y entra una señora.
Los niños esconden el libro que tenían, sacan otro libro y tienen que pasar en 5 minutos a hacer un chip y cambiar mentalidad, lenguaje, diccionario y pasar de literatura, porque lo que ha salido era de lengua, y entrar en matemática, que es totalmente distinta. Bueno, esto es una operación cognitivamente enorme, que probablemente algunos niños, yo digo siempre, nuestros hijos saben hacer y consiguen hacer, la mayoría de los alumnos no consiguen hacerlo o necesitan mucho más tiempo, por lo cual es probable que hasta la mitad de la hora de matemática siguen pensando de forma literal. Y cuando sale este señor entre lo de música, siguen pensando en forma matemática por no sé cuánto. Y esto significa que estos niños no se enteran de nada. ¿Y cuál puede ser la alternativa? Sacar las aulas y utilizar los mismos espacios para tener talleres y laboratorios. No digo de tener los unos y las otras. El mismo espacio, aprovecharlo para tener lugares distintos para hacer cosas distintas. Que sean los alumnos que se mueven, pero no es tanto el tema que así se mueven un poco, que tampoco es malo, sino que moviéndose cambian lugares, muebles, sistemas. Por ejemplo, la aula donde se vive la experiencia de la escucha, por ejemplo, donde los adultos leen a alta voz, que creo que es una de las experiencias fundamentales en la educación infantil, y también no sería mal en la educación de todos los niveles, es decir, tiempo dedicado, regalado de parte de los adultos a los alumnos que puedan escuchar la lectura de un libro a alta voz un poco cada día. Bueno, este lugar puede ser un lugar muy sencillo, con alfombras, sin sillas, sin bancos, con libros. Allí podemos volver a escuchar música. Bueno, pasando al laboratorio de ciencias, pasamos en un lugar totalmente distinto. Todo preparado para que podamos hacer experimentos, para que podamos criar animalitos, tener microambientes, tener plantas, tener lupas, estereomicroscopios, bueno, un pequeño museo de lo que se encuentra en el patio, todo lo que pensáis. Pasando a arte, tendremos un lugar lleno de luces, de colores, pinceles, materiales. No estamos encontrando sillas. Y después estará también el taller o el taller de lengua, donde tendremos mesas, no necesariamente bancos individuales, que no tienen sentido, mesas alrededor de las cuales se pondrán los alumnos, sillas para poder escribir, cómodos. Y bueno, por lo cual es un lugar que va a parecer mucho más a nuestras casas. En nuestras casas no hay espacios repetidos, espacios vacíos, espacios inútiles. Normalmente no tenemos los espacios que deseamos y cada uno se aprovecha por lo máximo. Así debería ser también en los espacios educativos. Por esto digo que las aulas me parecen una estructura que no tienen sentido, que no, bueno, que puedan desaparecer o que puedan desaparecer. Se habla mucho de los resultados de Finlandia y del proceso de selección para llegar a ser maestros. Es decir, escoger solo aquellos individuos mejor preparados para ejercer la profesión. Quizás en mi caso, señor Tonucci, si hubiera vivido en Finlandia, ya no hubiera ni podido entrar en la carrera. Esta tarde nos acompañan también estudiantes de grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull. ¿Qué aptitudes tendría que tener todo buen maestro? Bueno, a mí me ocurrió la experiencia contraria a la suya hipotética.
porque yo fui maestro, y soy maestro porque era un mal alumno. Por lo cual en la familia se decidió que mi hermano, que era mejor alumno, tenía que seguir por el gimnasio, y como yo era regular, podía ser maestro. Esto ya es un problema que no es pequeño, ¿eh? Si fuera que los peores van a ser maestros, esto no es una garantía para los niños. Bueno, lo primero. El segundo, de estos países del norte, me encanta la idea que, no sé si es Noruega o Finlandia, que tiene el ranking más alto en las investigaciones internacionales de PISA sobre primaria. Y es muy interesante notar que allí primaria empieza a 7 años. Es muy interesante esto porque, ¿no es así? Sí, PISA no se pasa en primaria, se pasa en secundaria. Bueno. PISA se pasa a alumnos que tienen 15 años. El PISA se pasa a alumnos de 15 años. No entiendo. No sé, No, bueno, son otros sistemas de evaluación, no será PISA, pero serán otros. Pero resulta que cuando se hacen las evaluaciones de los niveles, así como se indica que uno de los mejores escuelas infantiles es la italiana, del modelo de Reggio Emilia y tal, así se dice que esta del norte de Europa, de primaria, funciona mejor que las demás. Y es interesante notar que empieza más tarde. Cuando, por ejemplo, en Italia hemos tenido un debate enorme para adelantar la primaria a los 5 años, ¿no? Yo personalmente me puse siempre en contra, porque si funciona mejor la infantil, mejor no cortarla, ¿no? Y claro, esto corresponde a todo un pensamiento muy amplio que reconoce que los años más importantes del desarrollo de una mujer o de un hombre son los primeros. Y por lo cual, si tenemos allí una escuela buena, mejor pararse un poco más, porque allí se ponen los cimientos. Y si los cimientos son buenos, después es fácil construir. Por el tema específico de la formación de los maestros, yo creo que sí, que sería importante que primero que la profesión de maestro no sea la profesión de lo que no pueden buscar otras, como en mi caso, ¿no? Que era maestro porque no era un buen alumno. Como decir, a ti no te toca ser ingeniero o arquitecto o médico, como puede ser tu hermano. A ti te toca hacer maestro porque, bueno, yo creo que hay que proponer una selección y no creo que todos son adecuados para ser maestros, como creo que en ninguna profesión todos son adecuados a serlo. Y sería muy importante, no solo para cada uno, sino para la sociedad, es decir, tanto por cada uno que por la sociedad, que cada uno pueda elegir y llegar a ser lo que desea ser, o lo que puede ser a lo mejor. Esto significa, creo, crear un proceso de formación que obligue a las personas a reflexionar sobre sí mismos, que lo lleve a analizarse respecto a lo que va preparándose y reconocer, por ejemplo, que no soy adecuado por lo que me están proponiendo. Debe ser una formación muy comprometida y muy finalizada a lo que tenemos como objetivo. Y aquí viene un poco el tema de cómo puede ser la formación de un maestro. Yo creo que aquí es el punto más crítico de nuestras sociedades. Nuestras sociedades, tanto italiana que española, por lo menos en estos casi 50 años que yo estoy observando este proceso, han pensado que lo mejor que se puede hacer para cambiar la escuela es cambiar las leyes. Por lo cual nosotros hemos tenido casi todos los gobiernos que como llegaban
al gobierno, hacían una reforma educativa. Hemos tenido muchísimas. Aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Exactamente. Cambio de gobierno, cambio de ley. Y han reformado todo. Han cambiado la arquitectura, los ciclos, los horarios, los programas varias veces, los libros de texto, las disciplinas. Lo único que no ha cambiado es la escuela. Porque la escuela que hace mi nieto es muy parecida a la que he hecho yo. Y claro que esto no puede ser. La verdad es que con leyes no se cambian las prácticas. Italia ha tenido un ejemplo emblemático, conocido en el mundo, con la ley Basaglia, que fue una ley que adelantó todo el debate sobre la enfermedad mental. Cuando cerramos los manicomios, porque Basaglia tenía esta hipótesis que eran los manicomios que construían locos. Es decir, la locura, los manicomios eran lugares de formación de locos. Y bueno, todo esto era muy interesante, muy abierto, muy correcto, científicamente indudable. Pero cuando se transformó en una ley, se aplicó automáticamente a todo el país, bueno, se abrieron conflictos enormes y no se solucionó el tema. Y después de, no sé si 30 años o más, se sigue discutiendo si no es mejor volver atrás, abrir de nuevo los manicomios y tal. Y esto es un tema, bueno, que yo no domino completamente, así lo doy y no puedo profundizarlo mucho más, pero el tema de que las leyes no son capaces de cambiar las prácticas. Es fácil hacer una buena ley, es suficiente buscar asesores buenos y diría el contrario, que casi es difícil hacerlas malas. En un mundo globalizado, un país que hace una mala ley se expone a la vergüenza pública, a la vergüenza internacional. Por lo cual, normalmente tenemos buenas leyes, pero no son suficientes. ¿Y cómo se puede cambiar la escuela? Bueno, yo creo que la escuela pueden cambiarla los maestros, los docentes, y solo ellos. Bueno, trabajando con las familias, todo esto, pero lo que puede hacer una buena escuela o una mala escuela son los maestros. Y los buenos maestros han hecho una buena escuela siempre, a pesar de las leyes que habían, arriesgando la cárcel si era necesario. Normalmente no era necesario, por suerte. Y los malos maestros creo que no tienen remedio que hacer una mala escuela a pesar de las buenas leyes. Por lo cual, el esfuerzo que nuestras sociedades deberían hacer es dedicarse a la formación de los maestros. Y bueno, claro que la pregunta que sigue es obvia, ¿cómo se forman buenos maestros? Tampoco esto me parece tan complicado pensarlo, por lo menos pensarlo. Porque yo creo que hoy estamos bastante de acuerdo todos sobre cómo debería ser una buena educación. Es decir, el modelo educativo no tiene mucho debate. Si yo digo si preferimos una escuela que proponga un pensamiento científico y crítico y no dogmático, es difícil que alguien levante la mano, no, dice yo estoy de acuerdo por una escuela dogmática. Si yo digo yo prefiero una escuela cooperativa a una escuela competitiva, creo que tengo mucho acuerdo. Una escuela creativa, podemos seguir elencando características de una escuela así como la pensamos y la deseamos. Bueno, asumimos estas características y las trasladamos en la formación de los maestros. Hacemos de manera que, así como pensamos que los niños en su escuela tienen que ser protagonistas, que los alumnos de magisterio sean protagonistas. Si pensamos que nosotros en la clase pensamos que los maestros tienen que escuchar a los alumnos y no los alumnos a los maestros, en la escuela de magisterio escuchamos a los alumnos. Si al contrario seguimos dando clases, cambiando los contenidos, pasando estos contenidos que estoy diciendo,
pero de forma tradicional, como lo estoy haciendo hoy con vosotros, yo. Que yo estoy hablando, vosotros escuchando, porque mañana tenéis que dar un examen en el cual demostráis que os acordáis de lo que yo he dicho, no cambia nada. A pesar que los contenidos sean muy buenos, muy desarrollados, muy modernos, pero lo que aprenden de verdad es a dar lecciones catedráticas y que los alumnos siguen escuchando y lo mejor que pueden hacer es repetir lo que los maestros han dicho, posiblemente con las mismas palabras, porque esto le gusta mucho a los profesores. Nosotros estamos pensando en una escuela abierta, que sepa reconocer las diversidades de los alumnos, ofreciendo un abanico amplio de lenguajes. Bueno, la escuela de formación debería ser un lugar con talleres de todos los lenguajes y que se reconozca que los alumnos que tienen una capacidad, una competencia plástica o del movimiento del cuerpo o musical o literaria o científica son todos buenos alumnos si lo hacen bien. Esto debería ser dentro de la formación, de manera que mañana estas personas sepan reconocerlo y respetarlo en sus alumnos. Bueno, esto debería ser la manera para planearlo, claro que ahora lo digo en pocas palabras. Ayer también nos habló de la evaluación y su interesante experiencia con los binomios. ¿Es necesario que mis hijos de cuarto de primaria tengan que saber el tipo de rocas que existen? Es decir, ¿no sería necesario trabajar otras cosas? ¿No está la mochila de los contenidos curriculares muy llena y tendremos que empezar a prescindir de qué o de qué tipo de aprendizajes tienen que ser más funcionales? Es que aquí tenemos que ver con el modelo cultural y la referencia al modelo cognitivo que tenemos. Ya lo sé que lo que estoy para decir es casi impresentable, pero yo creo que en la mentalidad de la mayoría de los adultos, incluyendo muchas veces los maestros, sigue vigendo la idea que los alumnos son vasos vacíos, que tenemos que llenar. Y la sabiduría de un docente es saber lo que ponemos abajo de manera que se pueda graduar el rellenamiento de este vaso. Esto es el programa. Y antes llegan las cosas fáciles y después creciendo va aumentando la dificultad y la complejidad. Bueno, esto es exactamente el contrario de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona en el desarrollo de las edades. Las operaciones más complejas se hacen al principio. El desarrollo más fuerte es cerca del nacimiento. El problema grande de la educación es no perder la riqueza que se ha creado, no se sabe cómo, pero se ha creado. Por lo cual, la propuesta debería ser pasar de lo complejo al simple. La ciencia a la célula llegó hace poco. Los organismos los conocía de hace miles de años. Y creo que la escuela debería pasar por el mismo camino. Es ridículo proponer a alumnos de tercero o cuarto de primaria el agujero de ozono o el efecto invernadero. Es ridículo porque los maestros no lo conocen. Nosotros, maestros, no lo conocemos. Dominar un concepto como el agujero de ozono necesita de conocimientos físicos, químicos y no sé qué otro que no tenemos. Pero lo enseñamos a los niños, que es un absurdo educativo. ¿Y qué puede ser la educación ambiental para niños de 8, 9, 10 años? Yo creo de sentirse parte de un ambiente. ¿Y sabéis qué propongo yo como educación ambiental? De ir a la escuela solos.
recorrer su barrio todos los días, experimentando las distintas condiciones atmosféricas, encontrándose todos los días con los vecinos, observando los cambios y construyendo una conciencia de ser parte de un ambiente. Esto es un concepto muy complejo que no se construye estudiándolo, sino viviéndolo. Igualmente, es fácil para niños muy pequeños vivir una experiencia relacional con un animal, alimentándolo, observándolo, queriéndolo, y no tiene ningún sentido estudiar la célula. La célula llegará, así como llegará el efecto invernadero, no digo que no, pero a su tiempo. Dice, pero yo prefiero hacerlo a los 8 años, después lo repetimos a los 12 y después lo repetimos a los 10. Así fue mi carrera. Yo la historia del mundo la estudié 4 veces, de los fenicios hasta Garibaldi, porque normalmente no se iba mucho más allá. La historia nuestra no nos tocó nunca. La única sobre la cual tenemos que decidir, por ejemplo, para quién votar, esta no entraba. Por lo cual, yo creo que las piedras no entran. No entran. Yo creo que no, en el sentido de estudiar las características de la piedra. Porque allí también hay muchas, para que sea interesante, hay que entrar adentro un mundo que para mí personalmente es totalmente ajeno, como los binomios. Bueno, gran tema. Dirán que cómo entran los binomios, simplemente porque ayer confesé que yo lloraba muchas veces por la tarde de mi secundaria sobre los binomios, porque no podía entender por qué a menos b al cuadrado se tenía que transformar en ab al cuadrado, 2ab no sé qué. De hecho, confiese que usted va a comprar manzanas con los binomios, es decir, al tendero. Exactamente. Y los maestros me decían, no te preocupes, tú apréndelo y mañana lo entenderás. Tengo 72 años, no lo entendí, me siento traicionado, no es justo, no es justo. Por esto digo que no podemos seguir pensando que en la escuela se puede decir, no te preocupes si no lo entiendes, apréndelo. ¿Qué significa aprender una cosa que no entiendo? ¿Y por qué tengo que aprenderlo? Haciendo un esfuerzo enorme y no aprovechando nada de todo, de esta riqueza, porque... Hablemos del juego. ¿Por qué es tan importante que jueguen? ¿Necesitan juguetes sobre los videojuegos? Bueno, cuando decía que hay 2 maneras para pensar la infancia. Una, imaginamos que tengo algo para escribir, que no lo tengo, y en mi dedo sea un lápiz. Una manera para pensar el desarrollo de los niños es esto. Significa que cuando nace es bajito, no sabe nada, no sabe hacer nada, es como un animalito muy querido, pero que no sabe. Y después sí que sube, y hay un momento casi que derrumba la curva. Y estamos en la que antes se llamaba la edad de la razón, no por casualidad. Y estamos a los 7, 8 años con los grandes aprendizajes, y después sube. Esta curva nos dice que en esta temporada baja los niños hay que cuidarlos para preservarlos por los momentos importantes que van a venir después. Allí sí que pueden jugar. Después hay que pensar a cosas más importantes. Mi hijo mayor, Stefano, el primer día de escuela volvió a casa, parece que uno lo va buscando. El primer día de escuela volvió a casa y dice, la maestra nos ha dicho que ahora basta jugar, tenemos que trabajar. El primer día de escuela.
Bueno, ella no sabía que yo iba a contar esto en el mundo. y bueno, la curva verdadera es otra, es así, más o menos, que significa que el derrumbe rápido es cerca del nacimiento. Por mucho tiempo, los niños hacen un enorme trabajo estudiando neurofisiología, estudiando el trabajo neurónico del cerebro, confirma todo esto, porque el trabajo neuronal de los primeros años es enormemente más amplio, más grande, más fuerte de los adultos. Por lo cual es muy intenso todo el trabajo de la infancia. Y claro, todo esto significa que los niños en esta temporada están poniendo los cimientos sobre los cuales se va a construir después. Y como ocurre siempre a los cimientos, por ejemplo, nosotros estamos en un palacio histórico y tal, que tendrá cimientos, pero nadie se da cuenta. Nadie dice, quizás qué buenos cimientos tienen abajo de la Pedrera, de la Sagrada Familia, de este palacio. Nadie se da cuenta, ¿eh? Pero sabemos que para construir un palacio tenemos que dedicar mucho tiempo, mucha competencia y mucho dinero a los cimientos. Esto más o menos ocurre lo mismo a los niños, que construyen mucho sin darse cuenta, ni ellos ni nosotros. Y todo esto se hace antes de la escuela, antes de los libros, antes de los maestros y de los métodos didácticos. Se hace jugando. Esto es por qué es tan importante el juego. Porque jugando, claro, dando al juego un significado mucho más amplio, porque el primer juego seguramente es lo que hace el niño con el pecho de su mamá, y después siguiendo con todo lo que entra en su área de movimiento y después explorando su casa y después saliendo de la casa y conquistando el mundo. Esto es el juego. Y esta es la experiencia seguro más importante de la vida. Sobre esto los que estudian el desarrollo infantil o el desarrollo humano no tienen dudas. No es un caso que el derecho al juego es reconocido y defendido de la Convención de los Derechos del Niño, que dedica un artículo, el artículo 31, al juego, así como dedica un artículo, el 28, a la instrucción. Por lo cual, los derechos deberían ser iguales, como importancia, como peso, como dignidad. Cuando yo discuto sobre esto con los niños, se ponen a reír, diciendo que ellos muchas veces no tienen posibilidad de jugar porque la escuela ocupa también el tiempo de la tarde. Esto creo que es un abuso. El tiempo de la tarde no es de la escuela. 5 horas yo creo que son suficientes. Si se quedan más tiempo en la escuela, que aprovechan de este tiempo para hacer todo lo que necesita la escuela. Cuando los niños salen de la escuela tienen que hacer otras cosas. Y son otras cosas que a la escuela debería interesar mucho, porque allí los niños deberían vivir las experiencias que mañana llevan a la escuela, para que la escuela pueda trabajar sobre la vida de los niños y no sobre sus libros de texto. Y claro que esta manera de pensar el juego es un juego muy en serio, que no tiene mucho que ver con los juguetes y no tiene mucho que ver con los jardines infantiles que la ciudad ofrece a los niños. No tiene nada que ver con columpios y toboganes. Es un juego en el cual no se puede acompañar el hijo a jugar. El verbo jugar no puede conjugarse con el verbo acompañar o vigilar o controlar. Necesita el verbo dejar. Es difícil, tenemos miedo, bueno, pero es así. Porque jugar significa salir
Significa encontrarse con amigos, amigas, vivir la experiencia de la exploración, de la aventura, del descubrimiento, de la sorpresa, del riesgo. Y todo esto, si hay adultos presentes y vigilantes, no es posible. Sí que jugando a veces son útiles juguetes, pero pocos. Para jugar bien necesitamos pocos juguetes, normalmente de muy bajo precio. Hoy estamos corrompiendo nuestros hijos y nietos, rellenándolos de juguetes que están sustituyendo el juego. Con muchos juguetes casi es imposible jugar. Por lo cual, el consejo que yo estoy dando siempre es: hacemos un paso atrás. Ahorramos dinero, ya que estamos en una crisis económica, aprovechamos, decimos a los niños: no tenemos dinero, por lo cual no podemos comprar juguetes. No te puedo inscribir al curso de guitarra o de inglés Tiene que jugar un poco con los amigos. Te regalo tiempo libre. Un paso atrás a la escuela. No dar deberes, por favor. No dar deberes. Buen tema. Es una tontería educativa. No tienen ningún sentido educativo. Sobre esto no tengo dudas. Y es un abuso. Repito, el tiempo fuera de la escuela no es de la escuela. Y la ciudad también debería hacer un paso atrás. No construir jardines para niños. Y aceptar que los niños puedan jugar en el espacio público de todos. Que pueden molestarnos. Que pueden estar entre nosotros, porque entre nosotros ellos van aprendiendo. Y molestar es una manera para aprender. Tiene un fragmento que dice: los pequeños no quieren estar recluidos en su habitación para jugar, ni en ludotecas, ni en todos esos espacios que construimos para que estén controlados. Lo que hace un niño controlado por un adulto es distinto de lo que hace solo. Los niños necesitan espacios donde, dentro de un clima de control social, ellos puedan hacer lo que quieran: pisar el césped, subirse a los árboles y jugar con las lagartijas. Bueno, a las lagartijas no le gusta mucho, claro. Pero sí, el tema es que, bueno, más o menos lo que decía antes. Hoy, por ejemplo, casi siempre en las casas tenemos la habitación de los niños. A los niños pequeños no les gusta estar en su cuarto. Les gusta estar en la cocina, molestando a su mamá, en el sentido que allí hay algo de interesante para mirar, para hacer, Bueno, cuando hacen algo en la cocina molestan, porque interfieren en la actividad. Pero esto es la manera para crecer, para aprender. Y bueno. ¿Qué significa ser feliz para un niño? Bueno, creo que es un conjunto de cosas. Antes que todo, ser querido. Esto es la necesidad primera que todos tenemos, pero claro que en la infancia esto es primario. Ser querido, ser respetado, ser escuchado, divertirse. Donde divertirse significa cosas muy profundas. Nosotros hemos inventado este conflicto entre divertirse y trabajar. Y pensando que si uno hace uno, no puede hacer el otro. Y creo que la felicidad es buscar este equilibrio entre vivir las cosas importantes de forma divertida, de forma querida, de forma irónica, de forma placentera. Ya sería bastante. Ahora se acerca la Navidad. ¿Nos podría decir qué le va a pedir a los Reyes Magos?
¿Yo? Sí. Otros nietos, si es posible. Nos decía... Digo si es posible porque respeto mucho las elecciones de los hijos, pero bueno, el deseo es este. Ajá. Explique qué experiencia tiene como abuelo. ¿Es muy diferente la de ser padre? Por suerte sí. Es mucho más libre. Bueno, es se dice mucho que los abuelos existen para viciar a los nietos y a los padres le toca algo de mucho más complicado, que es educarlos. Tiene algo de verdadero. Es que los abuelos pueden jugar con los niños, con los nietos. Los padres consiguen hacerlo menos porque son cargados de problemas. Los hijos llegan en el momento profesional más importante de la vida de un hombre o de una mujer. Los nietos llegan cuando la vida profesional ha terminado o está terminando. Y esto es una suerte, tanto para nosotros abuelos que para los nietos, porque y por lo cual es posible una complicidad que no es tan fácil entre hijos y padres, por la responsabilidad que tienen los padres. A veces la complicidad, los niños necesitan padres. Cuando los padres, en el 68 había una costumbre que los padres decían, no, pero yo quiero ser tu amigo. Bueno, yo creo que es un gran error. Y los amigos los elegimos nosotros. Yo necesito que tú seas mi padre, no mi amigo. En una viñeta yo representé esto diciendo, ahora tengo un amigo más y soy huérfano. Bueno, yo creo que ahora sería el momento también de pasar la voz al auditorio y, si os parece bien, pasaríamos el micrófono a aquellas personas que tengáis interés en hacerle alguna consulta al doctor Tonucci. ¿Alguna pregunta? Esperamos un rato que sí, la gente consolide y vaya. Y claro, no es obligatorio. Pero... No, por supuesto. Hay que dejar un ratito que se... Por aquí ya tenemos una primera. Podéis presentaros, decir en qué escuela estáis i... D'acord. Jo em dic Jordi Saura i en aquests moments estic ja com a professor jubilat. Soc tècnic del Departament d'Educació, ho he sigut durant uns quants anys i precisament m'he dedicat a coordinar l'aplicació de les proves PISA a Catalunya. Potser per això abans no m'he pogut aguantar, ho sento. Però felicitats per l'exposició que ens ha fet, moltes gràcies. Però jo m'agradaria que precisés, perquè no hi hagin dubtes, fins a quina edat està parlant, quan parla dels infants o dels nens, fins a quina edat considera que estem parlant. Perquè el que ha dit, per exemple, dels deures, em sembla que pot ser molt adequat per a algunes edats, però potser per a unes altres potser no ho és tant. Només m'agradaria que precisés això. Gracias. Sobre los deberes, decía. Sí, lo entendí. La edad, cuando habla de los niños, ¿hasta qué edad? Sí, no lo entendí. Gracias. Un contesto rápido. Bueno, yo cuando utilizo la palabra niños, no sé si aquí corresponde, en italiano sería bambini, lo utilizo por la primaria, hasta la primaria. Y hablando de esta edad, por ejemplo, me permito de decir que los niños de esta edad deberían poder jugar como quieren y donde quieren. Los mayores podemos poner límites y reglas distintas, pero tenemos que garantizar que estos niños puedan jugar en la acera, jugar en la plaza, porque si limitamos sus posibilidades, lo obligamos a ser acompañados. Me gustó mucho un cartel que fotografié en Lima, en el barrio de Miraflores, en Lima, Perú,
que decía, prohibido jugar la pelota excepto niños. Esto corresponde a lo que yo pienso. El tema de los deberes creo que se puede discutir. Creo que también se puede ampliar un poco el tema que no valdría la pena darlos, por lo menos hasta la obligatoria. Pero esto se puede discutir. Es un tema no es muy complicado, pero tendría que analizarlo. Es que no estoy proponiendo que los niños no hagan nada en las vacaciones, fuera de la escuela, pero que no sea obligatorio, que no sea lo que dice el profesor, que no sea de esta manera. Que sea una experiencia mucho más libre. Me gusta mucho la propuesta de Freinet cuando proponía el texto libre, que significa que si cuando estás fuera de la escuela te ocurre algo de importante y que piensas que puede interesar a tus compañeros, si quieres, puedes escribirlo, y si lo escribes y lo llevas a la escuela, lo discutimos juntos. En este caso, el trabajo fuera de la escuela casi es un privilegio, es un regalo que te hago. Digo, si tiene algo de importante, lo puede llevar a la escuela. Llega a ser protagonista de su escuela. Lo que no entiendo es que un alumno tenga que escribir 10 frases sobre no sé qué. Porque los dos objetivos que normalmente se ponen sobre los deberes, que son maneras para reforzar conocimientos o recuperar lagunas, es totalmente falso. Porque a casa los que tienen lagunas no tienen ayudas normalmente. Y normalmente los que mejor pueden cumplir con los deberes son los que no lo necesitan. Por lo cual mañana la diferencia entre los dos aumenta de un poco y no disminuye. Por lo cual es un elemento que aumenta las diferencias. Y el otro objetivo por lo menos lo que me dicen, es para habituar los niños, los alumnos, las alumnas a un trabajo individual, que me parece mucho más serio como objetivo. Creo que se persigue mucho mejor dejando que sean los niños, los alumnos, a elegir el trabajo que hacer afuera. Por ejemplo, las vacaciones. Bueno, me interesaría conocer cosas que hacéis en las vacaciones. Si hacéis algo que os interesa, eligiéndolo el sistema, el lenguaje, la manera, si visitáis lugares, si hacéis foto, tenéis un diario, etc., a mí, vuestro profesor, me interesa. Si queréis, podéis llevármelo a septiembre. Esto me parece otra manera para ponerse. Y esto sí que permite al profesor de conocer un poco más a sus alumnos. Me acuerdo que cuando los niños del Consejo de Niños de Roma, con el cual trabajé como 6 años, ofreciendo al alcalde de Roma el punto de vista infantil, en un debate sobre el juego salió el tema de los deberes. Y los niños prepararon con un texto colectivo, es decir, contribuyendo todos a construirlo, una carta abierta a los maestros de las escuelas de Roma. Una carta que salió en los periódicos. Y pedían justamente de no dar deberes al final de semana y en las vacaciones, que ellos pensaban que debía ser el tiempo del juego. Yo, discutiendo con ellos, decía, bueno, lo hacemos, lo publicamos así, pero yo creo que sería bueno si vosotros proponéis alternativas. Es decir, no simplemente no hacer nada, sino diciendo que si vosotros nos dais deberes, nosotros podemos hacer esto. Esto le gustó mucho a los niños. Y lo que me sorprendió enormemente, que la primera pregunta que salió, la propuesta que salió, fue una que yo no esperaba. Una niña dice, bueno, podemos leer libros. Y yo digo, qué raro.
sale otra mano, dice, pero solo leerlos. Yo escribí un artículo sobre esto diciendo que esta era la frase más dura que yo escuché contra la escuela. Porque este niño diciendo esto era muy claro que decía, ahora voy a decir una cosa impresionante, que seguro que no va a pasar nunca. Pensando que, claro, que si es solo leyéndolo, a la escuela no le interesa nada. A la escuela le interesa el resumen, las fichas, comentario de texto, el análisis del texto, el análisis gramatical, la búsqueda de las palabras difíciles en el diccionario. Pero qué triste, ¿no? Nosotros aquí tenemos el Departament d'Ensenyament y en una de sus citas dice: la misión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace mejor la televisión o Internet. Debe ser el lugar donde los chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas tecnologías, donde se transmita un método de trabajo e investigación científica, se fomenta el conocimiento crítico y se aprenda a cooperar y a trabajar en equipo. Le propongo un juego, señor Tonucci. Le propongo que nos inventemos una escuela y que podamos hacer el horario. ¿A qué hora tendrían que entrar los niños a la escuela y qué tendrían que hacer? ¿Podemos montarlo? Bueno, me gustaría que la hora no sea tan rígida como normalmente es. Decir que yo creo que si la escuela es buena, los niños llegan pronto y temprano. Por lo cual, la hora de llegada podría ser un termómetro para medir un poco el interés de los niños. Si no llegan, significa que... Bueno, en Argentina se acercó una profesora que hacía escuela en un pueblo de indígenas y me decía, ¿sabes qué ocurre a nosotros que enseñamos con chicos indígenas? Que tenemos que merecer nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque las familias nos respetan la escuela, pero no la consideran obligatoria como nosotros. Por lo cual, si los niños van, bien. Si quieren ir, muy bien. Si no quieren ir a la escuela, no importa, se quedan en casa. Por lo cual, si nosotros no hacemos una escuela que interese a los alumnos, nos quedamos sin alumnos y tenemos que cerrar la escuela. Ahora, claro que habrá maestros que lo corrompen con caramelos, pero creo que lo importante es que los maestros se dan cuenta que tienen que corresponder a un interés mucho más profundo y muy interesante. Por lo cual, la hora de entrada no es tan banal como... Yo creo que es importante que la escuela sea un lugar placentero, por lo cual a mí me encantó el otro día visitando una escuela aquí de Barcelona, una escuela de estas abiertas, libres. Una de las características es que los niños pueden llegar, no digo cuando quieren, pero no es rígida el momento de la entrada. Y entran dentro de un tiempo. ¿Qué se imagina? Que cuando llegan, ¿qué hacen? ¿Se distribuyen por cuarto, quinto, tercero? ¿Los tenemos que distribuir por edades? Aquí entramos, pero en un discurso muy complejo. Por ejemplo, lo primero que yo haría hoy en la escuela, pero entiendo que es una propuesta muy complicada, es romper la homogeneidad de edad. Yo creo que esta de la coetaneidad se ha quedado la última defensa de la igualdad que ha perdido todos sentidos. Porque cuando yo era pequeño, mi escuela había dos partes, era como una V, así. Una era femenina, una era masculina, totalmente separados. Y para nosotros eso era un misterio lo que ocurría en el mundo de las niñas. Los que tenían problemas escolares no estaban con nosotros, estaban en la clase diferencial. La clase diferencial se
y opinaba que era una clase de transición, donde los niños recuperaban la diferencia con los normales para entrar de nuevo. Creo que nunca ha ocurrido que uno pasara de nuevo a la escuela normal. Los que tenían discapacidades no estaban con nosotros, estaban en clases especiales, pero no eran clases especiales para todos los discapacitados, cada uno con lo suyo, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos. Siempre era el criterio de igualdad. Se tenía un uniforme que en alguna manera demostraba que los niños eran todos iguales. Hemos hecho muchos pasos por adelante. De hace mucho tiempo, niñas y niños están juntos. Niños más o menos inteligentes están juntos. Han pasado más de 30 años de cuando en Italia, más que 30 años de cuando en Italia, por ley, los niños con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a estar en la clase común. Se han cerrado las escuelas especiales. Hemos recibido, nosotros mucho después que vosotros, los extranjeros. Por lo cual hoy en las clases hay niños o nacidos en Italia que hablan italiano exactamente como los nuestros, pero que tienen ojos chinos o piel oscura. Pero hay también niños que han llegado de hace poco y no hablan italiano, lo hablan poco. Bueno. Pero lo importante es que tengan 8 años. No tiene ningún sentido. Al contrario, crea un montón de problemas. Yo tengo un niño mongólico, por ejemplo, en mi clase. Es probable que el niño mongólico tenga una edad mental inferior a la edad cronológica. ¿Y por qué debe ser el burro de la clase? O el niño soportado como huésped. Bueno, no entiende, pero lo queremos mucho. No es esto, no es esta la integración. Pero si en la clase tenemos niños de primero a quinto, en Italia son 5 años de primaria, bueno, él se pone al lado de lo que le parece mejor. Y así puede ser por el niño que tiene problemas de lengua. Así, bueno, el grupo es mucho más rico, porque es rico de diversidad, y podemos pensar muchos juegos, que los más grandes ayuden a los pequeños, que hay una forma de autoformación. Las buenas escuelas siempre han funcionado así. Este Freinet, de lo cual hablaba antes, era un señor que salió de la Primera Guerra Mundial herido y tísico, tenía derecho a la jubilación, la rechazó, tenía 10 minutos de voz al día, tenía 45 alumnos de 4 a 16 años, no ha tenido remedio que inventar una metodología en la cual eran los alumnos que trabajaban y no el maestro. El maestro garantizaba, estaba, pero eran los mayores que se ocupaban de los pequeños, trabajaban juntos y todo salía muy bien. Me gustaría que entrando a la hora justa encontraran una condición socioeducativa de este tipo. Pasamos la voz al público. ¿Alguna cuestión, alguna sugerencia, alguna pregunta? Ahí tenemos una. Por favor, decir el nombre, presentaos. Escuela, grado. Hola, soc Montserrat Garcia, de Sa Font, i soc de l'Hospitalet, de mestre de l'Hospitalet, i voldria fer un comentari. En aquests moments soc assessora LIC de l'Hospitalet també. Y quería hacerle una reflexión en torno a un concepto que aquí los últimos años muchas veces lo oímos, ¿no? Que es la... Estoy un poco nerviosa y ahora paso. Me impresiona. Un respiro profundo. Respiración profunda. Ya está. No, todo lo que hace referencia a la cultura del esfuerzo. O sea, aquí se habla mucho de que hemos de, a los niños y a las niñas se les ha de
educar en la cultura del esfuerzo. Y yo no sé por qué, pero siempre me produce un cierto escalofrío. No sé exactamente por qué. No sé si usted me lo podría ayudar a ver exactamente cómo esto. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con la cultura del esfuerzo a una condición. Bueno, un paso atrás. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene un ámbito de excelencia. En este ámbito, que sería nuestros deseos, el ámbito que nos gusta más. Por uno puede ser el ámbito literario, por uno científico, por uno el baile, por uno la música, por uno, como yo, el dibujo, por otro puede ser el trabajo manual, la habilidad de construir. Bueno, por lo cual, abarcando todos los lenguajes, en lo que preferimos, yo creo que estamos dispuestos y con gusto a hacer un esfuerzo. Y hacer un esfuerzo máximo. Y esto nos permitiría de ser los mejores en este ámbito. Yo creo que esto debería ser la apuesta, el desafío de la educación. Ayudar cada uno de los alumnos a buscar su ámbito de excelencia y desarrollarlo por lo máximo posible. Cuando antes me preguntaba sobre el tema de la evaluación, me gustaría mucho que la escuela asumiera como su papel una evaluación solo positiva. Normalmente la evaluación es solo negativa. Vamos a buscar lo que falta. Asumir como papel de la educación, buscar lo que excele, lo que es mejor. Un neuropsiquiatra americano, Oliver Sacks, la mujer que confundió con el sombrero. El otro día que lo citaba no me salía el nombre. Oliver Sacks, que trabajó mucho con las discapacidades, decía una frase que a mí me encanta y que os parecerá muy banal. Dice, los niños sordos son exactamente igual a los demás, solo que no oyen. No es por nada banal. Si pensamos que normalmente para nosotros un niño sordo es totalmente distinto de los demás porque no oye. Por lo cual, decir que es totalmente igual a los demás, solo que no oye, significa aislar lo que le falta, considerarlo como un detalle, porque lo que vale todo lo que tiene. Bueno, esta hipótesis de desarrollar por lo máximo posible la competencia mejor que tenemos, yo creo que puede conseguir 3 resultados importantes. Uno es que da una gran satisfacción a la persona y lo anima a recuperar lo que le falta. Porque crea una condición de orgullo. Como soy reconocido como un gran dibujante y desarrollo esta competencia a lo máximo posible, me gustaría también conocer los binomios. Por ejemplo, a mí. No lo sé, pero puede ser. El segundo es que es un camino que me acerca mucho a la felicidad. Y creo que esto tiene su valor. Y tercero, creo que como soy el mejor o tengo una capacidad, busco trabajo. Yo pongo siempre este desafío. Digo, los mejores encuentran trabajos. Y me contestan siempre, bueno, sí, claro, los mejores lo encuentran, pero solo los mejores. Bueno, pero si todos fueran los mejores, si cada uno fuera el mejor en su ámbito, aquí se abre un tema nuevo de la orientación.
yo creo que no podemos dejar el tema de la orientación en mano al mercado. Actualmente, cuando se habla de orientación profesional, se consulta el mercado. ¿Qué necesita el mercado? No lo sabe el mercado sabe lo que necesita hoy. Y nosotros empezamos formando personas que serán competentes en esto mañana, cuando probablemente las necesidades serán totalmente cambiadas. Yo asistí a cambios profundos. En los años 70 el mercado pedía especialistas. En los años 80 se dieron cuenta que los especialistas no eran capaces a cambiar competencia y, al contrario, las tecnologías estaban cambiando rápidamente. Y empezaron a decir, necesitamos creativos. No sé si os acordáis. Y después llegaron las tecnologías que necesitaron otra cosa. Ahora están llegando las redes. Por lo cual yo no creo que podemos consultar el mercado. Me gusta mucho más confiar en la felicidad de la gente. Yo creo que una sociedad que pueda tener personas satisfechas, ya lo sé que hablar de personas felices parece inadecuado. Decimos satisfechas, yo creo que es una condición mucho mejor y la van a hacer ellos, la sociedad que quieren. Y no me interesa saber si necesitarán más ingenieros o más artistas. En este sentido, el esfuerzo no pone miedo, no da miedo. Para mí, por ejemplo, ponerme a escribir me cuesta mucho, dibujar nada. Por lo cual, si me piden de dibujar, el esfuerzo no me cuesta. Claro, es un esfuerzo, pero no me cuesta. ¿Hay otros? ¿Alguna pregunta més? ¿Alguna cuestión más por ahí? 1 y 2. 2. Hola. Com et dius? Dic Maribel Gómez, soc professora de secundària i amb la Montserrat treballo a l'Hospitalet també d'assessora de llengua. Y bueno, no sé si es una cuestión o una reflexión, pero totalmente de acuerdo con todo lo que has puesto. Pero me pregunto cómo se construye una escuela tal y como la imaginamos. Estoy de acuerdo en que el maestro o el docente puede hacer mucho más de lo que le imponen las leyes, de lo que marcan los programas. Pero ¿cómo se puede construir una escuela como la que estamos imaginando? Porque la imaginamos así, o la querríamos así, pero no llegamos ahí, porque hay que cubrir etapas, empezando por la formación de los maestros, que debería ser de otra manera, siguiendo por lo que plantea usted. Me parece interesantísimo que las ciudades se deberían pensar para el futuro de lo que serán los ciudadanos. Pero, por ejemplo, arquitectónicamente las escuelas son un desastre. ¿Cómo podemos crear un espacio sin aulas cuando arquitectónicamente nos imponen unos edificios que no cumplen con ese imaginario? ¿Qué hace un maestro que debería trabajar con alumnos de diferentes edades? Se puede, evidentemente, hay escuelas que lo hacen, hay escuelas que organizan su manera de hacer, trabajando con niños en diferentes edades, trabajando por proyectos, dejando de lado los libros de texto, que me parecen el impedimento más grande que tenemos en la escuela. Determinando que los programas educativos se pueden seccionar de maneras diferentes, plantear de diferentes maneras, todo eso se puede hacer. Pero seguimos con un esquema diseñado por políticos que, desde mi punto de vista, no tienen ni puñetera idea de lo que es la educación, aquí, en Italia y en cualquier otro país del mundo. Seguimos regidos por esta gente que marca leyes, que impone programas, que diseña edificios y que encima luego llegan y diseñan unas pruebas que evalúan si hacemos bien la faena o no, si nuestros alumnos aprenden o no,
si nuestros futuros ciudadanos están preparados para lo que ellos creen que es positivo, no económicamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construye esta escuela si tenemos todos estos esquemas que por encima, que sí que podemos saltárnoslos, pero no siempre nos los podemos saltar, ¿no? Entonces, aquí hay, no sé, ¿qué podemos hacer los que realmente creemos en eso para algún día proponer que la escuela sea de otra manera? ¿Cómo podemos argumentarlo? Bueno, argumentarlo creo que lo menos, porque esto no creo que faltan argumentos. El problema es que sí se puede hacer, como decía. Yo no sé, claro que los recorridos pueden ser muchos. Lo que a mí me gustaría más es, primero, crear un diálogo, un trabajo común con los padres. Convencernos juntos que la escuela tiene que cambiar para ser buena para sus hijos. De manera de crear una fuerza de base, un acuerdo entre colegas, porque tampoco es fácil que los colegas sean de acuerdo. Por lo cual hay un trabajo de claustro y hay un trabajo con las familias. Con esta base, si conseguimos esta base, yo creo que después las cosas no son tan complicadas. Yo trabajaba en los años 70 en una escuela infantil de Livorno, de Italia. Era responsable de la formación de los maestros. Era una escuela estatal experimental. Es la experiencia de donde salió un libro que se llama A los 3 años se investiga. Bueno, por ejemplo, allí era una estructura prefabricada, bastante fea, con espacios muy tradicionales. Lo primero que hemos hecho, hemos renunciado al comedor. Yo soy un enemigo de los comedores, por mi naturaleza. No me gusta comer con muchísima gente, no me gusta comer con el ruido, y no me gusta que se tira la comida, no me gusta no respetar. Estoy convencido que comer es uno de los temas más delicados e importantes de la infancia, que allí se construyen y se preparan desastres de la adolescencia como la bulimia, la anorexia. Tenemos el drama de la obesidad infantil que tiene mucho que ver, por lo cual es un tema muy complicado y muy... Bueno, por esto yo propuse de renunciar al comedor y aprovechar de este espacio grande para hacer un taller de arte estupendo que no teníamos. Y para comer se comía en la clase. Es decir, se comía en una comunidad pequeña. Y las cocineras se quejaban porque dicen, no, pero nosotros tenemos que trabajar mucho más porque ahora tenemos que servir todos los niños en el comedor. Después tenemos que girar. No, vosotros trabajáis mucho menos. Compramos 4 carritos, porque eran 4 secciones, y vosotros preparáis las bandejas comunes. Y después los niños se arreglan solos. Los niños se servían solos. Se levantaban con su plato de cerámica, tenían tenedores y cucharas de acero y vasos de vidrio, se servían solos, una semana de locura y después se arreglaron, no se tiraba nada, las cocineras se dieron cuenta de lo que era la cantidad justa para los niños, cuáles eran los platos que los niños rechazaban, porque se quedaban llenos las bandejas y por lo cual no seguían preparando esto. Y al final hemos podido examinar que no se tiraba comida hasta no se rompían platos. Es decir, al final del año podemos comprobar que se habían roto menos vajillas sirviéndose solo los niños que cuando lo servían los adultos. Hemos puesto un taller de cocina en la entrada de la escuela. Esto para decir que los espacios se pueden inventar. Y cuando decía
cambiar las aulas en talleres no decía pensar a una escuela distinta hecha por un arquitecto especial. Decía simplemente sacar los bancos y poner los materiales necesarios por un taller, que es un taller de esto, un taller de esto, un taller de esto. Los espacios son significativos y los pasillos aprovechamos de los pasillos y la entrada aprovechamos de la entrada y el patio, ponemos una huerta en el patio, en un rincón del patio. Bueno, hacemos de manera que el espacio sea significativo, lo he dicho muchas veces, pero porque por sí mismo sea educativo, esto es. Y esto creo que se puede hacer, poniéndolo como objetivo del grupo de trabajo compuesto de profesores y de padres que se ponen juntos a arreglar su escuela. Puede ser que se encuentran dificultades con las autoridades, esto es posible, casi probable. Bueno, sobre esto hay que empezar un acuerdo o un pacto, no sé, o una lucha a veces. Pero si las intenciones son claras y altas, es más complicado oponerse. Y si hay un acuerdo entre estas fuerzas de base. Margarita. Buenas noches, soy Margarita Flores, soy profesora de secundaria y actualmente soy estudiante de la Escuela Blanquerna del grado de primaria. Yo también me he hecho profesora en la escuela pues, de su época, pero sin embargo ahora estoy viviendo, bueno, de una manera tan entusiasta los estudios en Blanquerna, porque corresponden a la época también de Boloña y nos están haciendo hacer muchas cosas. No sé qué resultará, pero por lo pronto lo estamos haciendo. Yo cuando tengo este ejercicio a través de sus libros o a través de sus conferencias de cómo quiero ser la escuela donde quiero estar trabajando, yo evidentemente es que no me pienso ni en paredes, ni muros, ni nada. Pienso en la escuela libre y me gustaría saber, porque bueno, ahora en el currículum para ser profesor no se habla nada. No sé si podría ser una especialización, porque también hay tantos profesores en el paro que probablemente este también pueda ser una salida. La escuela libre, ser un profesor, ser una profesora no sé, sin escuela. ¿Por qué tenemos que tener escuela? Pero tenemos que tener alumnos. Me gustaría saber qué me cuenta. Esta tarde, señor Tonicho, estamos en un mundo paralelo, ¿eh? Completamente. Bueno, a mí también a veces me preguntan si no es posible pensar una escuela distinta o una sociedad sin escuelas. Es probable, es posible. Conocemos experiencias de escuelas libres muy interesantes. Si conocéis la película La educación prohibida, toda está organizada en estas experiencias de escuelas libres. Creo que es evidente que yo comparto casi todo lo que esta película dice, hasta reconocerme entre muchas afirmaciones y algunas viñetas mías, por ejemplo. Sé que los autores se inspiraron también a este material, porque he tenido contactos con ellos. El tema que me resulta complicado entender si estas escuelas pueden satisfacer la necesidad de escuela pública que necesitamos en nuestros países. Por esto, las propuestas que yo prefiero vehicular son propuestas ya muy arriesgadas, pero que son casi compatibles
con la estructura de una escuela pública. Yo creo que con un esfuerzo se puede imaginar que una escuela normal puede renunciar a las aulas entendidas en manera tradicional y se puede también pensar que las edades se puedan mover o limitadamente o definitivamente, sin cambiar totalmente el aspecto jurídico de la escuela. Honestamente no lo sé, pero es un intento, una experimentación que valdría la pena hacerlo. Mariona, ¿nos atrevemos? Bueno, yo tengo ideas alternativas. Por ejemplo, cuando pienso a otra manera de pensar la escuela, pienso a lo que decía un niño de 6 años de Bogotá a su mamá. Me lo contó su mamá. Después de algunos meses de escuela, este niño dice: mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana. Porque, cuidado, porque en este día yo puedo aprender todo lo que nos enseñan. Y de los otros días necesito para jugar. Pensámoslos en profundidad. ¿Cuánto se aprende en 6, 9, 10 años de escuela? Probamos a sumar lo que aprende un alumno en 10 años de escuela, viviendo dentro de la escuela 5 horas diarias por 9 meses al año. Un tiempo enorme. ¿A frente de qué? Por lo cual, esta provocación de este niño esconde algo que me preocupa mucho. La preocupación es que podría ser verdadero, podría ser correcta la objeción. Que no sea suficiente un día a la semana. Ahora, esto lo comparo siempre a experiencias que yo viví varias veces. Por ejemplo, la de la granja escuela. Los niños van, allí también hay buenas y malas, pero pensamos en una buena. Los niños van y pasan 5 días dentro de la granja escuela viviéndola como campesinos. No hay televisión, se acuestan a las 9 de la noche, se levantan a las 7 de la mañana o antes y trabajan. Alguien trabaja con los animales, otros trabajan en la huerta, otros trabajan de otra manera. Por la tarde aprenden a crear cestos, a hacer mermelada, hacen el pan, hacen el queso, ordeñan las cabras o las vacas, viven experiencias rarísimas que nunca en su vida habían visto, habían vivido. Lo aprovechan todo con no se estudia, no hay talleres, no hay libros. Si la escuela que promueve esto es una buena escuela, cuando estos niños vuelven a la escuela, tienen material para trabajar meses sobre esta experiencia. Pero allá se vive y nada más. Estos niños, cuando cuentan la experiencia que han hecho, casi se refieren más al hecho que han dormido fuera de casa con los amigos, que han tenido que prepararse la cama y hacer, ¿cómo se dice?, arreglar la cama por la mañana, preparar la mesa y ayudar a la cocinera con los turnos, que todas las increíbles experiencias como puede ser ordeñar un animal y tal. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que una manera para pensar una escuela podría ser vivir experiencias intensas, ¿no? Y noche y día, por algunos días, cada cuándo. Pero, repito, no creo que vale la pena ir mucho más allá con estas
perspectivas, porque creo que en este momento ya sería muchísimo modificar la estructura escolar que tenemos para hacerla más adecuada a las necesidades de los niños para corresponder a las peticiones de nuestra sociedad, teniendo siempre en cuenta que la escuela, para ser una escuela